Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, iniciando con esta nueva semana de videoconferencias. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Rosa Sánchez Villafuerte, jueza titular del primer juzgado de familia de Abancay, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia en Italia, estudio de maestría en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y estudios sobre violencia de género en la Universidad Católica en Lima, quien nos presentará el tema violencia contra la población vulnerable durante la emergencia sanitaria. No se olviden de dejarnos sus consultas en los comentarios y la doctora lo responderá al final de su exposición. Adelante, doctora. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Gracias a la doctora Janet Tello Gilardi por la invitación a este ciclo de conferencias que permite que todos y todas podamos acercarnos a tratar un tema tan importante y vigente como es el problema de la violencia contra la población vulnerable durante la emergencia sanitaria. Y para desarrollar este tema, quiero empezar, por favor, Cristian, en la primera diapositiva, viendo lo que está sucediendo a nivel de la violencia en esta semana que acaba de finalizar. Y podemos ver algunas noticias rápidamente, como hechos de violencia relacionados con niños en el Cusco, el 23 y el 22 de abril, y también en Tacna, donde los agresores o presuntos agresores son los progenitores, y los cuales se han dado a conocer en un caso por uno de los progenitores y en el otro a través de la línea 100. Por favor, la siguiente diapositiva, Cristian. Y otro hecho también importante es el relacionado con la violencia respecto a los adultos mayores. Tenemos noticias que nos hablan que en la ciudad del Cusco, 3 sujetos agredieron a sus padres, en Quillabamba, Sicuani y Espinar, justo el 21 de abril. Y finalmente, 2 hermanos que golpearon a su anciana madre, ¿no?, tras ingerir el licor, ello en Arequipa. No he mencionado, porque creo que ya es más claro y consciente, los hechos de violencia contra la mujer. Mis colegas que me han antecedido han desarrollado bastante ese tema. He querido empezar con los niños y los adultos mayores para a continuación darles a conocer exactamente lo que voy a tratar el día de hoy. Por favor, la siguiente diapositiva. Exacto. Mi exposición la he dividido en 2 partes. La primera parte es la que pensaba desarrollar en forma amplia en estos breves 40 minutos. Sin embargo, la publicación del Decreto Legislativo 1470 el día de hoy me obligó a mí misma el tratar ese tema, de tal manera que la primera parte del temario le voy a dedicar unos 10 minutos y el resto a ese Decreto Legislativo el 1470 que ya a todos nos ha inquietado. Es decir, mi exposición central va a ser justamente sobre ese decreto legislativo y que nos compete no solamente a los operadores de justicia, no solamente hablamos de los jueces, los secretarios, hablamos también de la policía, de la UPE, los cuales durante este periodo de emergencia hemos trabajado, pero vamos a continuar trabajando bajo este decreto legislativo. Bien, empiezo entonces. En relación a la primera parte, estoy enfatizando brevemente estos principios generales respecto a los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es importante señalar que estos 4 principios, 3 de ellos han sido ya trabajados en este decreto legislativo que vamos a ver más adelante. Es decir, el del interés superior del niño, la no discriminación,
el derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomados en consideración sus opiniones, y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. En este decreto legislativo vamos a ver que el primero, el segundo y el último que he mencionado están señalados expresamente cuando en este decreto de, podríamos decir, de emergencia, se trata la forma como vamos a desempeñar nuestras labores en relación a ellos. Por favor, la siguiente diapositiva. Entiendo que nuestro público, además de ser miembros de la policía, del Poder Judicial, de los SEM, es también público en general. Por ese motivo es que me permito dedicarme brevemente a estos principios, específicamente en relación a los niños, niñas y adolescentes. En relación al interés superior del niño, hay dos aspectos fundamentales, dos funciones fundamentales que debemos tomar en cuenta, ¿no? Todos los operadores, el aspecto hermenéutico y el relacionado como mandato para todas las autoridades. Y eso es muy importante, especialmente si hablamos de la segunda función, si es que tenemos, como ha habido, y hay casos en los cuales las víctimas de la violencia son los niños. Y en este periodo de emergencia sanitaria, encontramos que los niños son víctimas de violencia. En algunos casos hablamos no solamente de violencia física y violencia psicológica. Y ello, ¿cómo debemos entenderlo? Estamos en este periodo todo el día juntos, las 24 horas juntos, y los niños son víctimas de violencia justamente de aquellas personas con las cuales convive, que en principio son sus progenitores. Pero a veces, los progenitores, no a veces, muchas veces los progenitores, y eso lo vemos en las audiencias cuando las hemos realizado normalmente antes del 16 de marzo, encontramos que los padres no están conscientes de que hay también otro tipo de maltrato, que es el denominado maltrato indirecto, a nivel psicológico. Y cuando hemos conversado con ellos, dicen, pero no, yo jamás he insultado a mi hijo, no lo he humillado, pero sin embargo tienen un estado depresivo, temor. Y entonces, en base a nuestra labor de jueces, les indagamos y nos damos cuenta que existe un estado de tensión y de insultos y de violencia entre los cónyuges, y los niños perciben lo que sucede entre sus progenitores e inclusive son testigos de esa violencia entre sus progenitores, que puede haber sido física o psicológica. Y entonces se está ocasionando un maltrato al niño, un maltrato indirecto, pero en sí que es un maltrato y que lo afecta psicológicamente. Entonces, los jueces, al momento de dictar medidas de protección al niño, justamente en aplicaciones de interés superior del niño, esas medidas de protección abarcan e implican tanto al niño como también a sus progenitores. Otro principio importante es el de la no discriminación y que también ha sido considerado en este decreto legislativo que en unos momentos vamos a pasar a analizar. En relación a la no discriminación, si bien es cierto, los jueces y los operadores estamos conscientes de su significado, en lugares tan diferentes y disímiles como tiene el Perú, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Tumbes, Lima, Arequipa, no necesariamente se está consciente de lo que ello implica. Y eso lo vemos nosotros que trabajamos diariamente con cada uno de los que hemos mencionado. Es decir, la no discriminación, no solamente en relación a los niños, sino también en cuanto a la mujer y otros, es necesario entenderla como la no discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, entre otros. Y que en nuestro caso, nosotros lo percibimos diariamente en las diferentes audiencias que hemos realizado. La siguiente diapositiva, por favor.
El derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan. Nosotros lo vemos no solamente en los procesos de violencia, sino como juez de familia, es importante y fundamental en los procesos de régimen de visitas, de tenencia, no solamente en violencia. En este caso, vamos a ver que en el decreto legislativo que hemos señalado no lo menciona en forma expresa. Puede ser quizás entendible por el hecho de que en este estado de emergencia la opinión del niño es muy difícil de poder lograr por las condiciones en las que lo estamos, pero no imposible, y eso también lo vamos a ver en unos momentos. Y finalmente, otro de los principios que se ha considerado es el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. El primero, el segundo y el cuarto es el que han sido señalados en este decreto legislativo. El tercero no lo han colocado en forma expresa. Ahora bien, en cuanto al derecho a la vida, debemos considerar que ese derecho a la vida implica no solamente a la garantía de la vida en sí como tal, sino que supone también proveerle lo necesario para que la vida revista determinadas condiciones dignas, es decir, tales como el acceso al agua, alimentos, salud y educación. Y estamos viendo que a pesar de los esfuerzos que hay a nivel de los diferentes órganos, a nivel del Ejecutivo, regionales y otros, estos derechos sí se están viendo afectados, ¿no? Veamos también los diferentes programas de televisión donde la gente se queja justamente de la falta de agua, de los problemas de salud y otros. Es decir, esta etapa que estamos viviendo a nivel mundial está justamente mostrándonos las carencias que hemos estado y estamos viviendo a lo largo de décadas y que se manifiestan en esta pandemia. La siguiente, por favor. Bien, como parte de mi exposición, inicialmente había considerado también, y lo voy a mencionar brevemente, la situación del adulto mayor. Es decir, en el caso del adulto mayor, nosotros tenemos la ley que se dio en el año 2016 y el reglamento en el 2018. Y al respecto, se habla claramente también en uno de los artículos, el 7, si no me equivoco, y el inciso 7, el punto 7.5, sobre la violencia en relación al adulto mayor. Por eso es que empecé mis diapositivas con noticias relacionadas con el adulto mayor. Y además de mencionar los tipos de violencia que nosotros ya conocemos, como la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, también habla de la violencia que se ejerce cuando lo que se utilizaba antiguamente con el término a nivel judicial de abandono, existía el abandono, pero en este caso el abandono a un adulto mayor también es una forma de violencia. Y por ello es que también nosotros dictamos medidas de protección en relación al adulto mayor, pero las falencias que existen es por la coordinación y ejecución en las medidas de protección. Bien, en relación a las mujeres, niños, ancianos, víctimas de violencia, hubiese querido desarrollar con mayor amplitud la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó el 5 de marzo de este año y que hizo mención uno de mis colegas y que se hubiese querido desarrollar con mayor amplitud, porque pero he preferido hablar de este decreto legislativo que a continuación voy a señalar, porque en esa sentencia del Tribunal Constitucional, las primeras, por favor, se desarrolla la valoración, aquí está, es la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿verdad? La 3378-2019, en el proceso de amparo, el 5 de marzo del 2020, donde se desarrolla el derecho de ser oído y el derecho de defensa del denunciado en los procesos de violencia. Esa sentencia creo que debe ser materia de un análisis completo e inclusive
quizás motivo de otro evento, porque compulsa el derecho de la mujer a no ser víctima de violencia y el derecho a ser oído por parte del denunciado. E independientemente de que resuelve declarar infundado el amparo interpuesto por el denunciado por haberse dictado medidas de protección, entre comillas, solamente teniendo como resultado fundamental la ficha de valoración de riesgo, que inclusive sobre el proceso del 2018 se refiere a una ficha con riesgo severo, pero sin embargo es necesario un análisis bastante amplio porque en esa sentencia del Tribunal Constitucional señala que debemos hablar de dos líneas que conocemos los jueces, pero que a veces se confunde por los litigantes, que es el carácter tutelar de las medidas de protección que dictamos los jueces de familia, y por otro lado, el carácter de la sanción que sobre los hechos de violencia dictan los jueces penales o los jueces mixtos en el caso de algunas cortes. Y eso es importante porque tenemos casos en los cuales muchas veces las expectativas de la víctima o de la presunta víctima están más que todo, porque hay casos y casos, en el carácter sancionador, ¿no es cierto? Y es justo también, ¿no? Pero y se genera la expectativa en considerar aún que es el juez de familia el que debe sancionar. Y aún aunque han pasado algunos años, se sigue pensando que es el juez de familia, cuando en realidad es el juez penal, en base a un conjunto de medios probatorios, el que determinará si absuelve o condena por esos hechos que han sido materia de investigación. Mientras que nuestra labor es igual o tan importante como la del juez penal y consiste en dictar medidas que le permitan a la víctima sentirse segura e igualmente dictar medidas que permitan actuar sobre los factores de riesgo, ¿cierto?, de que vuelvan a repetirse esos hechos. Bien, esta primera parte que culmina en estos momentos, estamos en ¿cuántos minutos? Porque están con una está justamente a la mitad del tiempo, una persona que en Apurímac, que específicamente en Abancay, realizamos una labor, todos los jueces, bastante coordinada y permanente con los otros órganos que participan en esta actividad. Bien, entonces entro directamente a la segunda parte de mi exposición, que es el decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 y que ha sido publicada el día de hoy en El Peruano, y que se entiende que su aplicación, su ejecución, es a partir del día siguiente de su publicación, es decir, del día de mañana. ¿En qué principios que señala este mismo decreto legislativo se sustenta? El de la debida diligencia, la sencillez, la oralidad, el mínimo formalismo. En relación a la oralidad, indudablemente es un principio que nosotros en familia, en los procesos de violencia, los practicamos permanentemente. El mínimo formalismo debemos entenderlo en menos formalismo del que ya estábamos aplicando por las mismas características de la región. Pero ¿cuáles son, en el artículo 4, cuáles son las reglas para el otorgamiento de las medidas de protección? Y eso es importante señalar porque nos señala los parámetros dentro de los cuales debemos desenvolvernos todos los operadores. Y en primer lugar, es importante señalar que señala dos ámbitos, el temporal y el geográfico.
Esto que implica que las medidas de protección que se van a dictar van a durar en el tiempo y en el espacio según lo señala el Ejecutivo. Un ejemplo, hasta la fecha y hasta el 10 de mayo tenemos medidas de emergencia, las cuales se están dictando de manera uniforme para todo el país. Pero entendemos que progresivamente estas medidas van a variar de acuerdo con determinadas regiones. Algunas de ellas posiblemente se aperturen determinadas actividades antes que en otras. Entonces, al dictar este decreto legislativo, el Ejecutivo está señalando que estas medidas se aplicarán de acuerdo con el espacio geográfico y en el tiempo en el que se encuentre vigente el estado de emergencia. Es decir, que se están proyectando sobre el hecho de que indudablemente y lamentablemente el 10 de mayo posiblemente no culmine este estado de emergencia o de repente culmine en determinadas regiones y en otras no. Y por lo tanto señala que se va a seguir aplicando en el tiempo y a nivel geográfico según corresponda. En el artículo 4 es interesante que señale y empiece ese artículo indicando el Poder Judicial, ¿cierto? Y específicamente las Cortes Superiores, ¿no es cierto?, deben ya aplicar estas reglas y medidas de protección. ¿Y por qué haría esta diferencia? Porque generalmente se señalaba el Poder Judicial, ¿no?, como institución macro, y a nivel de ello, nosotros, de alguna manera, las Cortes y luego los jueces, nos supeditamos, ¿no es cierto?, a las directivas que nos puedan dar. En este caso, no, en este caso lo que están haciendo es ya de una vez dándole facultad a través del decreto legislativo a las cortes, a las presidencias y a los jueces para que ejecuten las medidas dentro de las reglas que a continuación voy a desarrollar. Exacto, estamos en la diapositiva correcta, ¿no? Estamos veamos, contenido de las medidas de protección. Por favor, ¿pudieras retroceder una diapositiva, Cristian? Exacto, allí. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía que las reglas para el otorgamiento implican, en primer lugar, el ámbito temporal y geográfico, la responsabilidad a las Cortes Superiores, y al hablar de la responsabilidad, aquí viene un aspecto en el cual entiendo que va a ser motivo, y es ya motivo de discusión a nivel de los operadores. Señala que hay un ámbito que es el de los recursos tecnológicos que se puedan contar para poder dictar estas medidas de protección o coordinaciones entre el juez y la PNP. El Perú es una diversidad no solamente geográfica, es una diversidad en cuanto al uso de la tecnología. He tenido yo la posibilidad de ser juez de familia en Lima, en 2017-2018, y actualmente soy juez de familia en Apurímac, específicamente Abancay, y les puedo decir que hablamos de dos realidades totalmente distintas. Así como entiendo es diferente la realidad del sur andino, del norte, de Lima y Arequipa. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en Abancay es posible aplicar el uso de la tecnología, y en eso estamos, ya tenemos algunos avances al respecto y muy buenas prácticas, por darles un ejemplo. Lo mismo no sucede, por ejemplo, en Andahuaylas, o en Antabamba, o en distritos o comunidades, o distritos como Curahuasi o Lambrama. Entonces, es importante el liderazgo de los jueces para poder ingeniarse y poder aplicar estas medidas que nos están dando, sí, pero no es suficiente porque es necesario también el apoyo de la tecnología para poder brindar un mejor servicio. Sobre este aspecto de recursos tecnológicos, si lo podemos hacer, excelente. Pero si no, este mismo decreto legislativo señala que el juez y la policía, la PNP,
que nos está escuchando también en estos momentos, tienen que coordinar, ya sea a través de un medio tecnológico, de un teléfono, para ver cómo se va a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque la recepción de las denuncias, dónde se van a recibir o se están recibiendo las denuncias, son ante la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y, por ejemplo, durante este tiempo, tenemos que ser sinceros, lo ha estado recibiendo las comisarías. El Poder Judicial, por lo menos en el caso de nosotros, las denuncias, salvo que fueran algunas en forma excepcional, han disminuido indudablemente, y el Ministerio Público ante la Fiscalía quizás ha habido algunas denuncias, pero el gran peso lo ha tenido y lo tiene las comisarías. Ahora se señala en forma expresa que durante el periodo de emergencia es PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, tenemos que recibir las denuncias. Pero también sabemos que el 80 o el 90% de esas denuncias se realizan a través de la policía. Y se señala que una copia en forma electrónica lo debe enviar la policía al juzgado en forma inmediata, es decir, apenas recibe la denuncia o toma las declaraciones. Este mismo decreto legislativo señala otros medios, es decir, me envía la policía la copia en forma electrónica o de otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? En forma física, es decir, llevarlo al juzgado. Y ahí implica también un conjunto de riesgos, es decir, aquí nos encontramos que policías, jueces, población, se van a tener que tomar las previsiones del caso para no terminar afectados con esta pandemia. Igualmente, y esto es muy importante para aquellos colegas que están cumpliendo las funciones de jueces de emergencia, por ejemplo, a diferencia del caso de Lima y algunas ciudades grandes, donde las cuales se ha establecido como jueces de emergencia, también a jueces de familia, de acuerdo a la misma resolución del Consejo Ejecutivo, se señaló que los jueces penales debían cumplir las funciones de jueces mixtos o viceversa, y ahí comprende también a los jueces de familia. Ello también se ha realizado teniendo en cuenta que secretarios, personal, así como también hay jueces que tienen niveles de riesgo frente al COVID-19 por motivos de salud y de edad. Entonces, frente a ello, es importante que tomen en cuenta los magistrados que estamos a cargo de los procesos, que ya no se va a hacer la diferencia para poder darle prioridad a los casos, solamente aquellos casos con riesgo severo. Y ello es importante señalar, porque nosotros trabajamos con la ficha de valoración de riesgo, pero en este caso se ha señalado que se trate de una ficha de valoración de riesgo leve, moderado o severo. En todos los casos se deben dictar las medidas de protección en forma inmediata y la policía debe remitir la denuncia, cualquiera que sea ese riesgo, en forma inmediata al juzgado. Inclusive también en este mismo decreto legislativo se señala, pero ¿quién es el juez que va a ver estos procesos? Es el juez de familia o el juzgado de emergencia, por darles un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la Corte de Apurímac, el juzgado de emergencia, que está a cargo de un juez penal, es el que va a recepcionar la denuncia en forma inmediata, porque dentro de las 24 horas tiene que dictar, en forma inmediata, y dentro de las 24 horas debe dictar las medidas de protección y o cautelares. Recordemos todos que las medidas cautelares, nos vamos a la ley, la 3034, habla de medidas cautelares relacionadas con régimen de visita, tenencia, inclusive alimentos, y que ahora mismo son tan importantes, especialmente si tenemos casos de violencia relacionados con los niños.
Ahora, estas medidas de protección se deben dictar sin audiencia. El aspecto relacionado que las medidas de protección se deben dictar sin audiencia nos lleva a pensar que recibimos la denuncia, leemos, lógicamente, en consiste la denuncia, viene de la policía posiblemente con una declaración de la presunta agraviada o agraviado, en la cual señala cómo se habían producido los hechos, y de inmediato dictamos el auto con las medidas de protección. Sobre eso vamos a hacer una pequeña observación. En primer lugar, este mismo decreto señala que se puede o no tener la ficha de valoración de riesgo. Si se tiene la ficha de valoración de riesgo, eso nos será un elemento más, un elemento probatorio más. Pero si no se tiene esa ficha de valoración de riesgo o no se puede tomar esa ficha de valoración de riesgo y no se tiene tampoco el resultado, como es obvio por las circunstancias, de la evaluación psicológica o física, con cualquier otros elementos, el juez de todas maneras debe sacar el auto correspondiente. Y ello que señala que debe haber una comunicación inmediata entre la víctima y el juez. Es decir, aquí no está diciendo que el juez va a dictar la medida sin escuchar a la víctima. Tengamos cuidado en ello, porque en los procesos de violencia familiar, es importante para nosotros escuchar a la víctima, no para que nos cuente, nos narre nuevamente los hechos, sino con la finalidad de aplicar no solamente el principio de inmediación, sino tener una idea clara de qué es exactamente lo que ella desea, porque muchas veces nosotros podemos creer o entender de que, por ejemplo, desea que se le retire de la casa y en realidad no es eso lo que ella desea, y tenemos que ver también, ponderar cuáles son los otros factores de riesgo para llegar a esta medida. Y una denuncia, ya sea que nos la envíen en forma electrónica o ya sea que la tengamos en físico, muchas veces no es suficiente. Entendemos lógicamente que por este estado de emergencia es muy difícil que tengamos el contacto directo con la presunta víctima. Pero para los señores jueces, colegas que están viendo estos casos, se señala que efectivamente debe haber una comunicación a través de medios electrónicos u otros, WhatsApp u otros, con la presunta víctima, con las reservas del caso. Ahora entremos al contenido de la medida de protección. La ley, por favor, la siguiente diapositiva, Cristian. La ley de violencia familiar nos ha señalado a nosotros, la ley de violencia familiar nos ha señalado a nosotros cuáles son los criterios que manejamos para poder dictar las medidas de protección. Pero en este decreto no señala con qué criterios debemos manejarnos, lo cual indudablemente no significa un límite, pero sí nos da algún parámetro que debemos considerar. En primer lugar, nos habla de que debemos tomar en cuenta el hecho tal como lo ha narrado la víctima. Asimismo, en esa resolución en la cual vamos a dictar medida de protección, debemos considerar las medidas restrictivas de derechos durante el periodo de emergencia sanitaria. Es importante este aspecto porque debemos ver qué tipo de normas o leyes o medidas ha estado dictando el Poder Ejecutivo, el área de salud, de educación, qué restricciones hay, con el objeto que nuestras medidas estén acordes con la realidad de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Así, por ejemplo, nos señala en forma expresa que no debemos señalar como medida de protección cese del maltrato, abstenerse de maltratar,
y o prohibir de ejercer violencia. Lo que acaba de señalar ya estaba señalado en el reglamento, si no me equivoco, la 30364, cuando aclaró el hecho de que el decir que cese la violencia, que se prohíba la violencia, podíamos colocarla para exhortar, pero que en realidad no es ni era una medida de protección. Es decir, se dejó la opción de que pudiéramos colocarlo, pero esa no es una medida de protección. En palabras sencillas, quizás para decirla, como me preguntaban hace algunos años los policías, cuando se dio inicialmente la 30364. Doctora, bueno, ¿y eso cómo se come? Es decir, abstención y prohibición es genérico. A la policía y a los ejecutores de las medidas de protección, fundamentalmente la policía, además de otros órganos de salud, educación, Instituto de Salud Mental y otros, tenemos que darles una medida que ellos puedan operativizar. Entonces, me parece que lo que acaba de señalar este decreto en ese aspecto es reiterativo de algo que ya los jueces de familia ya le hemos estado aplicando. Es decir, ya los jueces de familia hace ya más de un par de años o más, ya no colocamos ese aspecto solamente para exhortar, ¿no es cierto? Recomendar. En este caso, ya este decreto se dice que no se le debe considerar. Igualmente, señala como parte del contenido de las medidas de protección, considerar el factor riesgo. Si tenemos la ficha de valoración de riesgo, indudablemente es un elemento de gran ayuda, porque podemos detectar que el riesgo, por ejemplo, está en que se puedan repetir los hechos de violencia porque el denunciado es un consumidor habitual de alcohol, aun cuando nos encontramos en periodo de emergencia, porque hemos podido ver por los medios de comunicación que se sigue consumiendo el alcohol, aunque sea aún en el medio privado, ¿no?, del ambiente familiar. De cómo trabajar con el riesgo, sin evitar caer en el aspecto subjetivo. Indudablemente, eso va a permitir o obligar que los jueces vamos a tener que ponderar el contenido de la denuncia, leer con detalle la denuncia, si ya no tenemos la ficha de valoración, y si es posible, si la presunta agraviada posiblemente se encuentre en la comisaría, porque nos vamos a conectar directamente, va a haber la oportunidad no de hacer la audiencia, sino de poder preguntarle al respecto. Es decir, el hecho que no se realice la audiencia y apliquemos el mínimo formalismo, sí nos obliga a mantener un contacto con la víctima. Los jueces somos conscientes que esas resoluciones y ese trabajo en violencia familiar no lo hace el secretario, que posiblemente va a estar el elemento de apoyo, sino eso lo hace el juez, porque es el juez el que se encarga de entrevistarse con la presunta víctima y de poder indicar al secretario cuál es la medida de protección, porque de lo contrario estaríamos cayendo en algo que no nos corresponde a nosotros, cuál es trabajar con un formato y repetir, no simplemente por formato, aspectos que no condicen con nuestra labor, y del cual estoy segura que no lo realizamos nosotros como jueces de familia ni ningún otro magistrado. Este decreto ha tenido mucho cuidado en dedicarle un artículo a los principios que se deben tener en cuenta en el caso de niños, niñas y adolescentes. Por eso también empecé mi exposición señalando 4 de esos artículos que no son únicos, y en esta norma se refiere a 3 de ellos que debemos tener en cuenta en el caso de dictar medidas de protección respecto a niños, niñas y adolescentes. El interés superior del niño, el principio de igualdad y el de la no discriminación. Todas las medidas de protección se dictan dentro de las 24 horas. Y aquí enfatiza, ya no hablamos de 24, 48, 72 horas,
no hablamos de una diferencia entre riesgo, leve, moderado y severo, como sería en un inicio, sino que ya sea se trate de un riesgo leve, ya sea se trate de un riesgo moderado, se trate de un riesgo severo, o no se tenga claridad sobre el tipo de riesgo, estamos obligados a dictar las medidas dentro de las 24 horas. Este mismo decreto también se refiere a la ejecución de las medidas de protección y hace una diferencia entre las medidas de protección que se están dictando y se van a dictar durante el periodo de emergencia y aquellas que se dictaron antes de la declaratoria de emergencia. Para ello, tenemos que recordar que nosotros, como directores del proceso, nos corresponde monitorear las medidas de protección en su ejecución. Y esa ejecución le corresponde en un 70 o 70% a la policía cuando hablamos, por ejemplo, de realizar patrullaje alrededor del domicilio de la agraviada, pero también puede corresponder o correspondía al Instituto de Salud Mental cuando hablamos, por ejemplo, de un apoyo o una terapia psicológica o a los centros de salud. Pero debido a este estado de emergencia, nuestra labor en ese sentido ya no se pudo realizar. Ya no hemos podido realizar ese monitoreo. Y la policía, lógicamente, entendemos que ha ido cumpliendo y está cumpliendo esa labor de acuerdo a sus limitaciones, porque también tengamos en cuenta que a la policía, al ejército y otros se les han encomendado otras labores que son tan importantes que la que realizamos nosotros, pero se le dio prioridad. ¿Qué es lo que se está haciendo con este decreto legislativo? Se hace lo siguiente, se dice, para la ejecución de las medidas, aquellas que se están dictando durante el periodo de emergencia, su ejecución es inmediata, independiente del nivel de riesgo. Es decir, no se trata de diferenciar entre leve, moderado o severo, su ejecución debe ser en forma inmediata. Pero si las medidas se dictaron antes de la declaratoria de emergencia, la ejecución inmediata solo será en los casos de riesgo severo. Este y otros aspectos me llaman a preocupación, porque si aún de por sí ya se ve un tanto, no difícil, pero va a implicar un trabajo arduo de los jueces, el dictado en sí de las medidas de protección, el monitoreo de la ejecución de las medidas de protección por parte de los magistrados implica un apoyo de no solamente del personal, secretarios, auxiliares, ¿no es cierto?, de cada uno de los órganos de emergencia, sino también implica que el personal de la policía, que le habían encargado hacer otro tipo de labores durante este periodo de emergencia, va a tener que retomar nuevamente esas labores, las cuales disminuyeron o se eliminaron durante este periodo. Y yo aún veo un poco más difícil y preocupante el hecho de que se pueda hacer el seguimiento y la ejecución de las medidas de protección en los casos de riesgo severo. Pero esos casos de riesgo severo también implican que el juzgado va a tener que hacer el seguimiento o el monitoreo de cuáles son aquellos casos o expedientes que tenían riesgo severo. La policía en ese sentido puede dar un gran apoyo porque ellos tienen su geosistema y su referencia de cuáles tenían riesgo severo. Va a ser no imposible, pero mucho más difícil que seamos los jueces los que podamos realizar esa labor,
porque esos expedientes o los conoce el secretario o los conoce el juez que ha trabajado esos procesos. Una realidad como la nuestra, siempre empiezo por Apurímac y termino en Lima, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de Apurímac, diariamente en Abancay, cada juzgado realizaba entre un mínimo de 10 audiencias de violencia a un máximo de 20 diarias. Y ello implicaba disminuir la calidad, que tenemos que reconocer, de algunas veces las resoluciones de las medidas que dictábamos diariamente. En el caso de, sin tener en cuenta otros procesos de otras materias, divorcio, régimen de visitas, tenencia y los procesos relacionados con los menores presuntos infractores. Y eso por cada juzgado. En el caso de Lima, donde fui juez de familia, también encontré que hablamos de una cantidad inmensamente superior, porque fueron 22 juzgados de familia. Entonces, allí indudablemente la carga es tanto, hay una participación mayor de abogados, SEM, que es imposible hablar de esa cantidad de audiencias, ¿no es cierto? Pero también el trabajo se hacía más complejo. Es decir, hablamos de diferentes realidades. La última diapositiva, por favor, Cristian. Bien, finalmente, hay sobre la Unidad de Protección Especial, la UPE, esta ley también, este decreto legislativo, también se refiere al trabajo que deben realizar las UPEs. Pero al respecto, tengamos en cuenta que las UPEs las tenemos en ciudades grandes, el caso de Lima, Cusco. En el caso de Apurímac, solamente la tenemos en Abancay, y su ámbito de competencia se circunscribe a la provincia de Abancay, pero las demás provincias no cuentan con una UPE. Por eso he preferido hablar de esas dos realidades, ¿no?, que tenía la oportunidad de conocer. Y en relación a los casos de riesgo de desprotección y desprotección familiar, señalan que las UPE deben ver estos dos casos. Nosotros sabemos que cuando hablamos de riesgo de desprotección, nos referimos específicamente en el ejemplo típico, el ejemplo del niño que en lugar de irse a clases, se va a las cabinas de internet y los padres no están al tanto de lo que está haciendo su hijo, es captado por la policía, quien lo encuentra, y posiblemente sucedió varias veces, no hay un adecuado cuidado de los progenitores. Es un ejemplo típico de riesgo en periodos normales. En periodos de coronavirus, aunque esa es una frase que a muchos colegas no les gusta, que hablemos de coronavirus 19, la emergencia sanitaria, también hay estados de riesgo de desprotección, sí los hay, porque se han encontrado casos de chicos que debieran estar en sus casas y sin embargo se desplazan, ¿no?, de la casa de sus padres y aparece en la casa de un tío, de un primo o aparece en la calle. Pues pudiéramos hablar de un estado de riesgo de desprotección. Y la desprotección familiar propiamente dicha. Pues bien, las UPE van a trabajar estos aspectos que son los de su competencia, donde hay UPE. Y se deben sustentar, en este caso, en los siguientes principios. Diligencia excepcional. Y eso es importante, teniendo en cuenta que no puede haber, y es importante considerar, no podemos cerrar los teléfonos en el caso de la UPE, se tiene que contestar a los llamados de la policía, que son los primeros y más inmediatos que detectan estos casos, y lógicamente son muy excepcionales, raro que cuando haya UPE lleguen casos directamente al juzgado, es a través de la policía, de diligencia excepcional. Si antes ya las UPE de por sí tenían, o se entiende que tenían sus teléfonos abiertos las 24 horas del día, ahora aún más. Informalismo, y esto es importante porque al respecto señala que no es necesario que formen un expediente físico. Interés superior del niño, el principio de necesidad y de idoneidad. Igualmente, se suspenden los plazos
¿no? Para ese trámite administrativo que antes tenía la UPE, y se dispone que deben dictar medidas de protección de carácter provisional. Y para ello, al dictar esas medidas de protección, se entiende que igualmente que deben coordinar, según los casos, con los centros de acogida residencial, si es que la medida de protección, por ejemplo, si fuera el caso relacionado con niños, los cuales han sido de repente víctimas de algún tipo de violencia u otro y no pueden estar en el mismo hogar durante este periodo que sus progenitores, o con la persona o familia que va a asumir el cuidado del menor. Y añade algo más, debe asimismo coordinar con las entidades regionales o locales de educación para que durante este periodo pueda recibir las clases que le correspondan. En realidad, este decreto legislativo tiene varias aristas para poder analizar. Y hay varios aspectos preocupantes. Por ejemplo, tenemos UPE de Apurímac, pero trabaja con la provincia de Abancay. ¿Y qué sucede con las otras provincias que no tienen UPE? En principio, y continúa el estado de emergencia. Allí no hay niños con riesgo de desprotección y de protección familiar. ¿Quién ve o va a ver esos casos? Siguiente pregunta. Nos dice que ya no hay audiencias, pero por otro lado nos señala para los casos de violencia familiar que tiene que haber una comunicación entre la víctima y el juez. Nos dice que debemos ver dentro de las 24 horas dictar las medidas de protección. Pero también me pregunto, ¿la policía y las comisarías durante este periodo han enviado a los juzgados todas las denuncias? ¿O es que recién, en base a este decreto legislativo, van a poder enviar todas las denuncias? Vimos todos la semana pasada el cuadro que la comisión que me ha invitado ha señalado sobre las medidas de protección que diferentes regiones han dictado durante este periodo de emergencia. Y es destacable, loable, la labor de mis colegas en diferentes regiones que han dictado medidas de protección. 5, 20, 80, 100, cualesquiera que fuera, porque también esta pandemia nos afecta a todos. Pero sí han dictado medidas de protección. Pero este decreto ya nos está diciendo, ahora no es que vas a dictar algunas, tienes la obligación de dictar. Y es cierto, lo vamos a hacer. Pero también implica el realizar un trabajo mucho más fuerte y donde necesitamos el apoyo de los órganos de justicia, del cual formamos parte, como el apoyo de entidades de las cuales quizás nosotros podemos hacer el pedido, pero que no depende de nosotros, que es ese apoyo tecnológico y otros. Finalmente, quiero terminar señalando que esta etapa de emergencia sanitaria va a terminar. No sabemos cuándo u otros. Pero también es un reto para lo que viene en adelante. ¿Cuál es? El de poder pasar a un periodo de avance tecnológico general, nacional, el poder avanzar a las audiencias virtuales, ¿no? El poder avanzar a otro tipo de trabajo, el cual depende de diferentes factores, pero quienes estamos en este lado de la cancha tengan la seguridad que vamos a colocar nuestro esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, al 100%. Gracias por escucharme y a continuación me gustaría escuchar si existen preguntas de parte de ustedes para indicarles que esas preguntas, ¿cierto?,
voy a responderlas en este momento y después que finalice esta charla, también va a quedar abierto el canal para que ustedes puedan seguir formulando preguntas si lo consideran, ¿no es cierto?, por conveniente. Gracias. Bien, Cristian, Claudia. Sí, agradecemos a la doctora Rosa Sánchez por su excelente ponencia. Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nos hicieron llegar a través de sus comentarios. A ver, la primera pregunta es de Edgar. Edgar pregunta, la ley del adulto mayor tipifica como violencia por abandono. Sin embargo, los juzgados de familia no admiten menos, no dictan medidas de protección. Ya. Bien, en relación a la pregunta de Edgar, es cierto, ¿no es cierto?, que se considera como violencia el abandono, pero al respecto hay que tener en cuenta lo siguiente. Es necesario establecer cuáles son o quiénes son los miembros de la familia, ¿no?, que han causado el abandono, o es una persona que no tiene parientes o familiares. En mi caso he tenido la oportunidad de ver casos de hijos, ¿no es cierto?, que han descuidado a su progenitor, y ello implicaba, a su vez, un nivel de afectación emocional en el adulto mayor. Es decir, los jueces, al momento de ver el caso, tenemos que interpretar caso por caso. ¿Eso qué significa? En el ejemplo que acabo de dar, hay una afectación emocional, no hay un cuidado de ese adulto, hay un abandono, entonces nosotros vamos a relacionar como jueces, merituando los medios probatorios, que ese abandono está causando una afectación psicológica, carencia, que me van a obligar a mí como juez a dictarle medidas de protección. Es decir, nosotros tenemos que relacionar, ¿no?, ese estado también con los diferentes tipos de maltrato. Y en esos casos sí debemos dictar y dictamos medidas de protección. La siguiente pregunta, por favor. Julia pregunta, en el caso de que nos remitan el informe policial y debido a la inmovilización, ¿se puede dictar las medidas de protección sin citación de las partes, teniendo en cuenta que el riesgo es leve o moderado? Este decreto legislativo es claro. Sea riesgo leve o moderado, debemos dictar en forma inmediata medidas de protección. Si la comunicación o la denuncia nos llega en forma electrónica, dictamos la medida de protección, y si llega en forma física, como en muchos lugares de nuestro país, también. En cuanto a la citación a las partes, la ley, en este caso el decreto legislativo, está viendo, ya no hablamos propiamente de citación de las partes, sino de medidas inmediatas. Yo diría en este caso el hecho de que cuando van a la comisaría, si hay la tecnología, en forma inmediata toman la declaración y previa coordinación con la policía, antes de que se retire la parte, el juez debería tomar y dictar la medida de protección. Ahora, en cuanto a la citación de las partes, recordemos que eso no está en este decreto legislativo, está en el reglamento donde señalaba ya claramente, en el artículo 35, parece que es el número 30, artículo 35, en el sentido de que las audiencias, si se podía notificar, excelente, pero también se podía utilizar otras formas de notificación, o llamadas telefónicas, WhatsApp, dejando lógicamente la constancia respectiva. Y cuando no se podía lograr una comunicación, una citación, estamos hablando antes del estado de emergencia, lógicamente, de todas maneras se podía realizar, ¿no es cierto?, sin la audiencia, o en todo caso se podía realizar la audiencia sin la participación de las partes. Lo que sí ya era obligatorio era notificar a las partes con las medidas de protección. Eso sí se tenía que notificar. En este caso, lo que está señalando el decreto legislativo es que el juez debe dar a conocer a la parte agraviada en forma inmediata cuál es la medida de protección que le está dictando. Por ejemplo, si fuera posible
que apenas se comunica con la parte, dicta las medidas y estando la parte presente por vía electrónica o en la comisaría, entonces ya podríamos darle por notificado. Y además tengamos en cuenta justamente la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo, la cual nos señala que inclusive en esos casos, que no eran estados de emergencia, el derecho a ser oído y las notificaciones se podían obviar. La siguiente pregunta, por favor. Stephanie pregunta, en Apurímac hay muchas denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar con riesgo leve y moderado, que no cuentan con medidas de protección, sino con decretos de reserva en algunos casos, y en otros casos no fueron atendidos. ¿Se procederá a regularizar el trámite de medidas de protección en mérito a dicho decreto legislativo, o cuál será la... Entiendo que eso ha sido durante este estado de emergencia, y ello posiblemente ha sido porque, como se hablaba de plazos suspendidos u otros, quizás hubo una inadecuada interpretación, ¿cierto?, de la norma, porque para el caso de violencia no se suspendieron los plazos, por lo menos la interpretación por ser de carácter tutelar. Sin embargo, estando a esta realidad, todos aquellos casos que se encuentran con decretos de reserva y que no fueron atendidos durante estos ya más de 40 días de emergencia, deben atenderse en forma prioritaria. Como la ley de aplicación es a partir del día de mañana, se entiende que el día de mañana, estando al personal que ha trabajado en el periodo de emergencia, debe haber, como estoy segura que lo hay, un informe de cuáles son todos los casos, y aquellos que no se hubiesen recepcionado o aceptado, la policía mañana mismo los estará llevando, ¿no?, para que sean atendidos, porque este decreto legislativo habla claramente, se trate de riesgo leve o moderado, y no se refiere solamente de ahora en adelante, sino todos aquellos que se hubieran dado durante el estado de emergencia. Y el estado de emergencia empezó el 16 de marzo. Así que a partir del día de mañana, todos esos casos van a ser vistos como corresponde. La siguiente, por favor. Y última pregunta. Esta es la última pregunta, es de Flor, y ella nos consulta, como sabemos, no existe ficha de valoración para hermanos y varones, y son los únicos casos que se envía sin adjuntar la ficha de valoración. Bien, en realidad, sobre la ficha de valoración, ha habido observaciones y válidas en el sentido de que existen fichas de valoraciones para mujeres, para niños, ¿no?, para adultos mayores, pero que no existe una ficha de valoración para los varones, ¿no? Y también, y esto entraría en este caso para hermanos. Y entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué ha ido pidiendo? Inclusive hemos tenido reuniones con la Defensoría del Pueblo, la oficina aquí en Abancay, donde ese tema ha sido tratado. Y se ha señalado en reiterados documentos que las víctimas de violencia, indudablemente, encontramos mayoritariamente que son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, pero que también los varones, los hermanos, no necesariamente adultos mayores, también pueden y son víctimas de violencia. Entonces, frente a esa situación, nada nos impide en nosotros también poder valorar el riesgo, pero para ello también tenemos que, ¿cómo valorar ese riesgo? Tenemos una ficha de valoración. Lo ideal sería que sí, tengamos esa ficha. Mientras nos llegue esa ficha a través de los órganos competentes, pienso que los jueces, y la policía también, podríamos adecuar las fichas que ya tenemos de acuerdo a la realidad, tal como de alguna manera lo tiene también los SEMS. Los SEMS, cuando nos dan sus informes sociales, también señalan los niveles de riesgo, y no necesariamente, y no es la misma ficha de valoración que aplicamos nosotros, que es la ficha, ¿no?, que se nos ha señalado. Entonces, pienso que los jueces,
a la policía y coordinando ambos, podemos establecer también ciertos niveles de riesgo. Así que, por lo tanto, aún en esos casos, también podemos dictar medidas de protección y fundamentarlo y argumentarlo como corresponde, indudablemente en nuestra resolución, cuando dictemos medidas a favor de ese hermano o ese varón, ese hombre que ha sido víctima de violencia. Bien, Claudia, si no hay ninguna otra pregunta, por el momento. Muy bien. En todo caso, agradecerle a la comisión, así como también agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado y por tratar y generar la inquietud en cada uno de nosotros sobre el problema de la violencia y cómo durante este periodo debemos seguir trabajando porque la violencia no ha disminuido, incluso podríamos hablar de una cifra negra detrás que está allí dentro, latente, en cada una de las familias, e igualmente indicarles, pero cualquier otra pregunta o duda, tengo entendido que los canales están abiertos y estoy dispuesta y con mucho gusto los voy a escuchar. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Cristian, e indudablemente, doctora Janet Tello Guilardi, el agradecimiento desde esta lejana tierra de Apurímac, Abancay. Gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora Rosa Sánchez Villafuerte y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les recordamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema Aspectos prácticos y modificaciones al sistema penal en tiempos de coronavirus, a cargo del doctor Iván Guerrero López, juez supremo, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.